Bendiciones a todos. Muchas gracias por permitirme entrar a sus hogares con el mensaje de la palabra del Señor y llegar hasta sus oídos y sus corazones con esta palabra impactante y poderosa que está bíblicamente calificada. En el día de hoy, en este segmento se oye el clamor. Queremos hablar sobre la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia número 6 de las 7 iglesias del Apocalipsis. Es una iglesia muy interesante y el tema que se encuentra en ella es un tema profético, profundo. Aquí se encuentran varias cosas, varias realidades específicas y queremos elaborar sobre cada una de ellas. Encontramos que en Apocalipsis capítulo 3, versículo 7, Jesús se describe a sí mismo como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Cuando alguien puede oír estas palabras y se preguntará, qué interesante revelación de Cristo, qué interesante que se presente de esta manera. Primeramente vamos a hablar un poco acerca de su santidad. Él es el santo, la palabra del Señor lo considera el santo de Israel. La palabra de Dios habla acerca de que este Jesús vivió en la tierra tentado en todas las cosas, como todo ser humano, pero sin pecado. Es santo en cuanto a que se mantuvo total y completamente limpio de pecado durante su tiempo y su estadía sobre la faz de la tierra. Hay otra manera también en que podemos ver la palabra santidad, porque la palabra santidad significa separación, alguien que ha sido separado. Y separado no en el sentido de separado con un propósito específico. Pero en el caso de Jesucristo, su separación lo hace único. Y le voy a decir que Jesucristo es único. Aquellos que me están oyendo en este momento deberían apuntar estas cosas que les estoy diciendo. Aquellos predicadores que les gusta llevar el mensaje de la palabra del Señor a diferentes lugares y les gusta escudriñar la palabra y encontrar en ella fuentes de sabiduría y de profundo conocimiento. Yo quiero que ustedes entiendan esta parte de la separación y santidad de Jesucristo, cuando la palabra nos enseña que Él es único. Él es la única persona en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra que tiene una doble naturaleza. Es decir, Él es 100% Dios divino y 100% hombre. Él es el Dios hombre. Tenemos que entender esta realidad. En Jesucristo, el único ser en cielo, tierra y debajo de la tierra que posee las dos naturalezas. Él es Dios y Él es hombre. Dios porque el Espíritu Santo hizo sombra sobre María y la Virgen María, y ahora el que nace es hijo de Dios. Pero al mismo tiempo María es descendiente de la línea de Abraham, de la línea de David. Y en la palabra encontramos que Dios estaba buscando un hombre que no negara a su hijo, que
que creyera en Dios de la manera de decir, yo te entrego a mi hijo porque yo sé que aunque muera, tú lo vas a resucitar. Y entonces, ¿a quién encontró? Encontró al padre de la fe, encontró a Abraham. La palabra del Señor dice que Abraham y Dios se hicieron amigos, que Abraham se convirtió en el amigo de Dios. Y la palabra nos enseña que ahora de la línea, Abraham no le negó su hijo Isaac, pero no era Isaac de quien estaba hablando Dios cuando le decía, entrégame a tu hijo, sino que cuando él llevó a Isaac a aquel lugar para ser entregado, para ser sacrificado, en aquel momento había un cordero que reemplazara a Isaac, pero en el caso de donde se encontraba Abraham, cuando se le dice, mira detrás de ti, él ve el cordero, pero realmente detrás de él se encontraba el Gólgota, aquel lugar donde unos miles de años, un número de años, de siglos más adelante en el futuro, nuestro Señor Jesucristo abrió sus brazos y se convirtió en el Cordero de Dios. Ahí en ese momento el hijo de Abraham es sacrificado porque Jesús viene a ser ese hijo de Abraham. Pero al mismo tiempo, no es solamente el hijo de Abraham el que es crucificado, sino que es el hijo de Dios. El hijo de Dios está siendo crucificado. La palabra dice, un niño nos es nacido, hablando del nacimiento de Jesús por causa de la Virgen María, pero dice un hijo nos es dado, refiriéndose a que Dios mismo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así que estamos hablando de este santo, de una separación única, de una identidad única, de una esencia única que ningún otro ser tiene en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Él es el santo. Así que luego dice que es el verdadero. Bien importante que entendamos esta realidad de que Él es el verdadero. ¿Por qué? Porque cualquiera puede, ustedes saben que Jesucristo es el ungido de Dios, Jesucristo es el Cristo, según dice la palabra, pero si usted se pone a hablar con un número de personas que van y se ponen a estudiar ciertas cosas, ellos le van a decir a usted, bueno, pero es que hubieron muchísimos Cristos, hubieron miles de Cristos, personas que se declararon Cristo y que fueron tantos los que lo siguieron. Y Jesús no tiene que ser sino más que uno en medio de estos Cristos, Cristos que se declararon antes de que Jesucristo llegara al panorama histórico y Cristos que se siguen declarando aún después de Jesucristo. Así que, ¿quién es el verdadero? Y la palabra nos enseña que Jesucristo, a quien estamos predicando en este momento, Él es el verdadero entre todos. Juan nos dice que muchos Cristos vendrán, que muchos se declararán que ser el Cristo, pero el verdadero Cristo es Jesús, el Hijo de la Virgen María, nacido en Belén y criado en Nazaret y muerto en la cruz del Calvario en el Gólgota. Ese es el Cristo verdadero. ¿Y cómo lo sabemos? Porque todos los demás que se han declarado, se declararon, pero mueren, tenemos sus tumbas y todo lo que hicieron terminó. Ahí quedó y ya no hay más nada. Usted no ha oído ni de ellos, ni los volverá a oír. Pero nuestro Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario, pero Él dijo que este templo, hablando de su cuerpo, iba a ser destruido, pero en 3 días lo reedificaré. Él estaba hablando de su resurrección y al tercer día, después de su muerte, Jesucristo resucitó
levantó de entre los muertos, esto por un relato verdaderamente histórico, donde aquellos que fueron testigos oculares dan testimonio de haberlo visto, tocado, palpado y haber estado con él y reconocer que verdaderamente Jesucristo había resucitado entre los muertos. Más de 500 personas, dice la palabra, que pudieron dar testimonio de esta realidad, pero no solamente eso, sino que aquellos que eran testigos fueron testigos de que Jesucristo había resucitado, a pesar de que ese testimonio les costó la vida. Y yo conozco muy pocas personas que puedan dar sus vidas por un falso testimonio. Aquellas personas estaban seguros y sabían en quién habían creído y sabían que Jesucristo es el verdadero que había resucitado de entre los muertos. También tenemos aquí en esta representación de Jesucristo que dice que Él es el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esta frase es muy interesante. Esta frase se está refiriendo a una parte en la palabra del Señor, se encuentra anteriormente en la palabra del Señor en Isaías capítulo 22, versículo 22, hablando de un hombre llamado Eliaquim que iba a recibir las llaves del palacio de David. Esto se encuentra en el Antiguo Testamento, y que iba a tener el poder de abrir y cerrar puertas, y que nadie podía, si él las abría, nadie las puede cerrar. Si él las cierra, nadie las puede abrir. Encontramos que Jesucristo es el hijo de David y que por lo tanto es el rey de los judíos y es aquel a quien se le promete el reino sempiterno para siempre, para toda la eternidad, y Jesucristo recibe toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Toda autoridad se me está entregada a mí. Jesucristo es el que abre y cierra puertas. Quiero que entiendan esto, hermanos. Las puertas del reino de los cielos, las puertas al acceso a la presencia de Dios, están abiertas o cerradas de acuerdo a aquel que tiene la autoridad para abrir y cerrar las puertas. Él es el que tiene la llave de David, es decir, este es el hijo de David, aquel que es el reino, el rey el legítimo, que va a tener su reino sempiterno y que tiene el poder de decirle a usted y a mí: ven, entra al gozo, porque en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O puede decirle: apartaos de mí, hacedores de maldad, que yo no os conozco. Lo que quiere decir que tenemos aquí aquel que tiene autoridad total en cielo, tierra y debajo de la tierra, para poder abrir y cerrar puertas. Y ese que tiene esa autoridad es el que le escribe a la iglesia de Filadelfia. Esto es tan importante que lo entendamos, porque él escribe a la iglesia de Filadelfia y comienza diciéndole las siguientes palabras. Si ustedes han notado, todas estas veces que yo vengo predicando sobre las 7 iglesias, yo sigo haciendo énfasis sobre lo que la palabra hace énfasis. Y la palabra hace énfasis sobre la palabra obras. Y solamente hay un argumento bíblico que muchas personas quieren utilizar, donde el apóstol Pablo dice: esto no es por obra para que nadie se gloríe. Así que hablando el apóstol Pablo en una de sus cartas, o en alguna de sus cartas, y él dice estas palabras, que esta salvación y este acceso a la presencia de Dios no es por obra para que nadie se gloríe. Muchas personas utilizan ese versículo como el único argumento bíblico
para refutar de que el Señor no quiere obras, sino que el Señor lo que está buscando es simplemente la fe. Mas, sin embargo, yo quiero que entiendan que cuando nosotros queremos interpretar correctamente las Sagradas Escrituras, tiene que haber lo que se llama, y óigame claro, aquellos que quieren aprender un poco, tiene que haber lo que se llama multiplicidad de argumentos. Tiene que haber multiplicidad de argumentos en la palabra del Señor para refutar una cosa o para dar evidencia de que algo es real. Así que cuando encontramos en la multiplicidad de argumentos que el Señor sigue hablando de las obras, o tus obras son buenas o tus obras son malas, y Él te va a juzgar de acuerdo a estas obras, nosotros tenemos que entender que el Señor sí mira las obras, pero el problema está en que no está mirando las obras vanagloriosas de las personas, sino que el Señor está mirando las obras que vienen como resultado de la fe, porque la palabra del Señor en Santiago nos dice que la fe sin obra es muerta. Entonces la fe sin obra no ha sido activada. Para nosotros enseñar que tenemos fe, no solamente al resto de los seres humanos, porque esto no es una enseñanza para enseñarle a los hombres que somos hombres de fe o mujeres de fe, sino que esto es algo que nosotros tenemos que llevar a cabo para enseñarle a Dios, para que Dios vea nuestras obras, porque nuestras obras es por las que Él nos juzga y deben ser las obras que son el resultado de la fe. Las obras fuera de la fe no valen absolutamente nada, no tienen valor ninguno, pero la fe sin obra sería una fe sin actividad y sería una fe muerta. Ahora, es cierto que estas obras son sumamente importantes, increíblemente importantes estas obras, porque estas obras tienen que ser vistas no solamente por Dios. Luego Jesucristo nos enseña que tienen que ser vistas por los hombres, porque estas obras son tu luz. Y sin estas obras, si tú crees tener luz y lo que tienes es tinieblas en ti, el Señor dice en una ocasión, ten cuidado que la luz que hay en ti no sea tinieblas. Realmente hay personas que creen tener luz, pero están actualmente llenos de tinieblas. ¿Por qué? Porque su corazón está entenebrecido, están metidos en tinieblas, porque están tratando de hacer obras para enseñar a los hombres cuán grandes son ellos, y esas obras no valen absolutamente nada. Las obras son aquellas que Jesucristo puede mirar, donde la persona se ha entregado total y completamente a la fe, creyendo completamente en el Señor, dependiendo completamente de nuestro Señor Jesucristo. Y es aquí que empieza nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 8 diciendo, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, Así que quiere decir que aquí comienza Jesús diciéndole, igual que como él dice, yo tengo la llave, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, acaba de decirle a esta iglesia, a la iglesia de Filadelfia, le dice que tienes delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. No te pierdas la continuación de este mensaje. En el próximo segmento se oye el clamor, en la próxima ocasión en que estaremos una vez más hablando y disertando con ustedes. Dios les bendice. Yo soy el pastor Edwin Malabé.